Margarita, está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azar. Te voy a preguntar, te lo digo en español para que nos entiendan todos, en italiano, ¿prefieres? La cadena operatoire, la chaîne operatoire que tú has puesto, pones el tinte siempre después del tejido. Io non sono d'accordo. Ho semplificato. Ah, Ho semplificato, va è bene. vero, perché può essere o dopo la materia prima, o dopo il filato, o dopo il tessuto, è vero, è vero. Deve Però metterla. non avevo tempo di No, si esprimere può tutto. mettere in tre, due o tre Sì, situazioni sì, differenti. sì, assolutamente. Con el micro, uno con el micro, si no, no se oye el comentario. Sí, están grabando, por eso. Rispondo Io in termino. italiano o in inglese? Qual è meglio? In italiano. Italiano. Va bene, va bene. Es una pregunta breve para Julia Martínez, pero igual que no está aquí. Sí, perdona. Me sorprende, a ti te hago esa pregunta y a quienes han tratado el tema de la materia prima, ¿cómo no habéis hecho mención a la utilización de la cochinilla, al insecto epíptero que se usa para obtener los tintes rojos y que, por ejemplo, el profesor Mederos ha publicado recientemente que está bien extendido, incluido las Islas Canarias? Gracias. Bueno, no he hecho mención porque el título se refería únicamente a la púrpura vegetal. Y claro, esto es la cochinilla es una materia prima de origen orgánico, pero es animal. Aparte, no es la cochinilla lo que se usaba para este periodo, no, porque aquí no la conocíamos. La cochinilla viene después del descubrimiento de América. Aquí. Entonces, aquí se usaba el kermés vermilio, que además es muy, muy usado. Y yo estoy convencida de que los rojos de la Dama de Baza, por su categoría social, debieron estar teñidos con kermés vermilio y no con rubia, porque es un tinte que luego en época romana alcanzó un valor casi tan alto como la púrpura marina. Pero no he hablado de ella por ese motivo. Y sí que, por ejemplo, en los tejidos, en las analíticas del bronce de Centro Europa, en los tejidos de las minas de sal, se han analizado y sí que aparece el cocum, el kermés vermilio. O sea que sí que se utilizaba ya en la Edad del Bronce y estoy convencida que en España se utilizaba porque las fuentes romanas, particularmente Plinio, habla de que los hispanos pagaban sus Bueno, yo también era, pero por curiosidad también para nuestras investigaciones, como hemos dicho, estamos iniciando
ahora mismo el tema. Te quería preguntar, Julia, en análisis de contenido, nosotros hacemos, por ejemplo, análisis de contenidos a los recipientes cerámicos y en el tema de teñir, porque, por ejemplo, en algunas de las casas que hemos visto, que hemos estudiado, vemos que aparecen recipientes como muy grandes que pueden, pues puestos al fuego y tal, pueden servir para teñir antes del tejido, como decía bien Carmen, algunos. ¿Qué indicadores nos pueden dejar? Decir, dejan restos para que podamos buscarlos. Porque claro, cuando se lo decimos a nuestros compañeros que hacen la parte de las analíticas químicas, decimos, esto puede dejar, porque estos recipientes tienen toda la pinta de... Sí, pero ¿qué tenemos que buscar? Nos dicen, porque claro, no podemos buscar. Entonces es más curiosidad preguntarte si se han hecho análisis de contenidos en alguna, con el tema de teñir, ¿no? Yo no sé si se han hecho, desconozco si se han hecho análisis de contenidos de recipiente que contengan restos de tintes, de materias vegetales, pero creo que lo que se ha de buscar es que primero hay que tener unos patrones que tengan unas longitudes de onda determinadas para los colores rojo de la rubia, amarillo de la resera, rojo incluso diferenciando entre la rubia tintorum, porque un patrón tendrá alizarina y purpurina y el otro patrón tendrá purpurina para la rubia peregrina. Entonces yo creo que lo que se ha de buscar, y no sé si se puede hacer por los métodos que se están haciendo para los textiles. Sí que sé que se está investigando un método en la Universidad Politécnica de Valencia para poder hacer estos análisis de restos de tintes orgánicos sobre soportes inorgánicos, que sería el caso, y lo que hay que buscar son estos picos. O sea, hay que hacer un muestreo en la bibliografía, buscar en qué longitud de onda se encuentra la alizarina y la purpurina para el rojo, o se encuentra la orceína o cualquier otra, y entonces realizar el análisis y ver si se detectan esos picos. Gracias. Es una pregunta para Ramón. Hemos oído lo hemos hablado el profesor Berrocal y yo alguna vez, lo del esparto, ¿no? Me ha quedado claro que es toda la zona del Levante y del sureste peninsular, ¿no? Fundamentalmente. Sin embargo, por extensión, siempre se habla de la presencia de esparto incluso en yacimientos occidentales. Yo no sé si hay alguna analítica que nos pueda decir qué tipo de esparto, entre comillas, se utiliza en toda esa zona de la península, para que no hablemos siempre de esparto de una forma general. Es la misma especie la que se encuentra en la zona occidental. Lo que pasa es que desconozco si hay algún resto reciente que haya sido localizado, pero de manera silvestre, de manera natural, que crece, es la misma. Y aprovechando que tengo el micro, Verónica, es que, bueno, la enlazo un poco con el tema de Margarita, que está relacionado básicamente con posibles sucedáneos de otras plantas, de otras especies que pueden ser utilizadas también para finalidades textiles, ¿no? En el caso, pues, como has aludido al algodón, en algún momento, no sé, lo he oído bien, y me gustaría, si puedes, qué contexto, en qué momento, y luego yo voy a preguntarte otra cosa en relación a esto. Yo te digo lo que yo sé sobre esa fibra de algodón, que te puedo dar la referencia, porque yo no lo he visto y yo no he excavado en ese yacimiento. Aparece en el yacimiento de Cerro Cuquillo, que es un yacimiento que va desde finales del bronce hasta la segunda edad del hierro. Concretamente en la primera edad del hierro, porque ese telar que ha salido en la imagen es de la primera edad del hierro. Sale al lado de una cabaña circular. Lo excava Isabel Baquedano y Alicia Torija. Y la referencia está en el 4º Congreso de Celtiberia. Sí, por ahí. Esa es la referencia que yo tengo. Muy bien, no, gracias. Solamente era porque, bueno,
No lo sabía. Bueno, quizás yo no he buscado bien tampoco, pero como no es habitual y es raro. Sí, y eso es una debe especie ser algo... que la tenemos identificada un poco más tarde y en relación a otro tipo de plantas que pueden ser sucedáneos, como hablaba Margarita o como Julia. Estamos hablando Creo de malvas, por recordar ejemplo, de la especie de malvas silvestres o malvas o en relación al tipo de malva. Las malvas tienen un indicador, un elemento muy parecido al algodón, que puede ser susceptible de ser parecido, no lo sé. Yo no, Sí. o sea, yo te digo Solamente que era porque como estaba me al ha- lado del telar y yo lo uso con relación Sí, sí. para que No, sería quedara la realmente referencia. extraordinario para mí, pero prácticamente sí, romano o incluso invasión árabe, yo hablaría. Espérate. Sí. ¿Es una fibra, un cordón? No, ya lo buscamos. Si es fibra puede ser contaminaciones. Que eso, la contaminación a mí me ha pasado, tengo que confesarlo, en alguna ocasión. Estudiando hilos de oro de Munigua, me di cuenta, y está en el homenaje a John Peter, lo siento, y puse que había algodón, y el pobre John Peter se lo creyó. O sea que seguramente era de las batas de las señoras que estaban haciendo la excavación en el laboratorio de los paquetones que había guardado Schubert. Sì, è molto pericoloso. Altra cosa, il lino quando è molto degradato ogni tanto ha una struttura quasi come cotone, Sì. anche quello potrebbe essere, però ovviamente dipende come hanno determinato, da che cosa hanno determinato, però sono d'accordo, cotone non Sí, mi sembra possibile a complejo, questo Bueno, periodo. en todo caso, como Sí, sí, la sí. investigación avanza di manera Io notable. volevo preguntare un po' a te, per esempio, perché come parliamo sempre del lino e non di canapa? Perché sono molto diversi e al microscopio elettronico sembrano lo stesso, ma non è lo stesso. Nessuno ha parlato della canapa, No, non y so voy a decir por qué della... Bueno, solamente dos cosas. Y ahora que también has hecho alusión a la ginesta. Junto con el esparto está la retama esferocarpa. Esta es una habitual de la misma asociación vegetal. Y están juntas en las zonas también del sureste, incluso, yo diría, al otro lado del Guadalquivir, pero hay una influencia atlántica. Como hay influencia atlántica, hay algunas especies, algunas variedades. Yo no lo conozco muy bien porque conozco más el mundo mediterráneo, pero seguramente en el caso este, incluso podría ser que hubiera retamas en relación con la misma explotación o la misma gestión del esparto, de un lado. El otro, el tema del cannabis, del cáñamo. Yo nunca he encontrado cáñamo en ningún estudio que he realizado. La que tenemos probablemente en el contexto, o sea, aquí identificada es la cannabis sativa, que es una cultivada, pero que la relacionamos también con el mundo mucho más reciente, más tardorromano, más en un periodo así. Pero como se trata de fibra, desde el punto de vista de lo que es semilla, no la hemos identificado, ni tampoco en contextos de época romana. Pero a mi entender es en este contexto donde se empieza a detectar de manera mucho más clara. Una cosa que las puede distinguir es el lumen, el tamaño. El tamaño. O sea, el cáñamo tiene un lumen más amplio Sí, que el lino. el lino. Però non sempre funziona. Sì. Que estaba pedido y ya. Sí. Un minuto.
Yo esta tarde hablaré un poco del tema. Creo que se confunden muchas cosas. Dentro del concepto Carbasus se meten fibras que podrían considerarse algodón y no son algodón, y dentro del concepto esparto se meten muchas fibras que no es la estipa tenacísima, y por ejemplo en el suroeste no hay estipa tenacísima, y yo me limito a enviaros a la web del botánico Antos, que es fantástica, donde están todas las especies y subespecies, es impresionante, nada más. Bueno, pues si